Primer episodio de tertulias sobre diseño. La idea es conversar sobre diseño de una manera muy informal, y sus distintas aplicaciones, variantes, tendencias, historia y actualidad. Diseño en todos los aspectos. Correcto. Y Jefferson, bueno, mi nombre es Fernando Hernández. Mi nombre es Jefferson Mendoza. Y estamos en Australia, desde Adelaide, el sur de Australia, para el mundo, hermano. Para el mundo. Para el mundo. Bueno, Jefferson, tú tenías, para comenzar de esto de una vez, tú tenías una pregunta. Sí, hace algún tiempo nos reunimos, como siempre lo hacemos, y estuvimos conversando acerca de algunas cosas de diseño. Siempre sale en la conversación el tema de los dibujos, la ilustración y todo lo que tenga que ver con la parte del diseño gráfico. Y tú hiciste un comentario que me pareció bien interesante, pero que nunca hemos tenido tiempo de conversarlo, y es básicamente hablar acerca de los principios del diseño. Porque recuerdo que ese día dijiste, una vez que tú conoces muy bien los principios del diseño, puedes hacer lo que tú quieras con esos principios, pero por supuesto sin salirte de ellos y aplicándolos a lo que quieras diseñar. Ok, bueno, Jefferson Mendoza es en este momento estudiante de diseño gráfico, sí, ¿cierto, Jefferson? Sí, ¿En dónde? ¿Cómo que se llama la academia? Es un instituto, yo lo estoy estudiando online, pero el instituto está ubicado, bueno, tiene varias ubicaciones aquí en Australia. Están en Gold Coast, están en Sydney y en Melbourne, y el nombre del instituto es, siempre lo olvido. Cuando te acuerdes no dices. Cuando me acuerdo lo Okay. digo. Bueno, sí. Está bien, bueno. Yo soy diseñador gráfico, me gradué en la Universidad de Nueva Esparta en Caracas hace muchísimos años, en la prehistoria del diseño, cuando todavía no hacíamos nada en computadora. Y bueno, tengo unos cuantos años diseñando. Fui profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello y daba diseño periodístico y artes gráficas. Y hoy en día trabajo mi diseño a nivel freelance, también tengo asesorías de diseño, trabajo en compañías. Y bueno, hago diseño web, hacemos diseño web, diseño gráfico. Pero vamos entonces a contestar tu pregunta. Sí. Dime. Una pausa, Fernando. Sí, me acordé del nombre. ¿Cuál es el nombre? CATC School of Design. CATC. Sí, lo pueden revisar la página web, lo ponen en Google, CATC School of Design. CATC School of Design. Correcto. ¿Y se podrá estudiar si está fuera de Australia? Mira, porque es online, me imagino que no debe haber ningún problema, pero la única limitación que yo podría ver es que ellos te mandan una serie de materiales, que tal vez el tema del delivery podría ser un poco costoso. No estoy realmente seguro, pero habría que revisar. Revisen ahí en la página web. Bueno, los principios del diseño. Sí, lo que yo quería decir con eso, Jefferson, es... Y ayer conversaba con Marjorie. Marjorie es una buena amiga que quizás tengamos como invitada en el programa más adelante. Marjorie de Andrea tiene una pequeña empresa de joyería, se llama Artemisa Bijux, sobre el seguimiento de las reglas y lo que tú eres capaz de hacer con las reglas. Y una vez que conoces las reglas, cómo realmente poder violar las reglas de una manera efectiva y eficiente. Es decir, una vez que conoces los principios de algo y los dominas bien, hacer cosas innovadoras es mucho más... hacer cosas innovadoras, pero de manera eficiente, es mucho más fácil al conocer las reglas. ¿Ok? Los principios fundamentales del diseño. Tendríamos que preguntarnos, ¿para qué sirve el diseño? Y eso es una cosa que hay que internalizar. El diseñador gráfico tiene que internalizar. ¿Para qué estoy haciendo esto? Yo en la universidad le di un término a lo que era el diseño gráfico en particular, porque estamos hablando de diseño en todas sus formas, pero en este momento en particular el diseño gráfico. Yo lo denominaba arte comunicacional. Es decir, yo estoy diseñando ¿con qué objetivo? Comunicar un mensaje, fundamentalmente. Entonces, cuando tú tienes claro cuál es el mensaje que vas a comunicar, diseñar con respecto a ese mensaje es mucho más sencillo. Sí, tienes mucha razón. Ahora, el proceso de internalizar el concepto de lo que vas a comunicar es muy importante. Es decir, tú tienes que tener muy claro el mensaje, porque el diseño gráfico no puede dar lugar a ninguna malinterpretación. El diseño gráfico en el sentido más estricto y puro, como por ejemplo el diseño de señales de tránsito.
No puede ser ambiguo, porque si es ambiguo genera confusión y genera un accidente. Correcto, sí, hemos visto algunas. Se han visto casos, sí, es correcto, sí, es correcto. Se han visto casos. Entonces, lo importante es eso, entender que si se tiene muy claro el objetivo del mensaje, llegas entonces a poder conceptualizar de manera gráfica ese mensaje. Pero hay algo bien importante, Fernando, que como tú mencionas que tienes que tener la idea clara de lo que quieres comunicar. También es que tanto el cliente como el diseñador tienen que estar, como quien dice, en la misma página. Sí. Porque algunas veces el cliente tiene algo en la mente que el diseñador quiere ayudarlo, pero no están conectados de alguna manera, y cuando el diseñador le muestra parte de lo que podría ser la solución al problema del cliente, el cliente básicamente te dice, no, pero sí, eso no es lo que yo quiero. Y eso es muy común, es difícil conseguir un cliente, depende de los niveles de clientes que estamos hablando. Hay niveles corporativos que tienen mucha historia y ellos saben muy bien lo que quieren y cómo transmitir sus mensajes, porque ya tienen la experiencia. Exacto. Por lo tanto, es más fácil comunicarle al diseñador qué es lo que necesitan. Pero en la mayoría de los casos no es así. Por lo que es importante, ¿verdad?, siempre presentarle al cliente por lo menos tres opciones diferentes, completamente radicalmente diferentes, para que el cliente vea tres estilos distintos y por allí se guíe y te diga, bueno, mira, no es ni esto, pero puede ser la mezcla entre esto y esto, claro, o vamos por aquí, o bueno, están mal los tres. Correcto. Por eso que el boceto es tan importante. O sea, hacer un boceto y presentar un boceto, que nos llamamos hoy en día boceto, a lo que podría ser una muestra casi final, gracias a los programas de diseño que tenemos, que puede hacer prácticamente tres artes finales de una vez. Ahí es cuando la parte de ilustración es importante. También la ilustración, bueno, sí, depende. Lo importante es que tú reflejes lo que tú entendiste que tu cliente quería transmitir como mensaje. Porque al final es eso, transmitir el mensaje de manera correcta. Hay otra cosa que puede suceder también, que es que a veces el cliente no sabe muy bien qué es lo que quiere. Ni qué es lo que quiere, ni cómo transmitir ese mensaje. O tal vez sabe lo que quiere, pero tal vez eso que él quiere no es realmente lo que necesita. Y en otros casos puede ser que sabe lo que quiere, pero no te lo sabe explicar. Correcto. Que es, mira, son todos casos muy comunes. Tal vez ese es el caso más complicado, porque entonces el diseñador gráfico en realidad tiene que prácticamente ir al cerebro del cliente y de alguna forma entender qué es lo que él quiere. Es lo que suele pasar. Porque mira, los clientes son muy diversos y no necesariamente el cliente tiene que ser un experto en comunicarte el mensaje, para eso te está buscando a ti. Claro. ¿No? Te está buscando a ti como comunicador de ese mensaje. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tú deberías saberlo. Lo importante es hacerle entender al cliente todas estas cosas también. Porque no podemos menospreciar la inteligencia del cliente. Claro. ¿Verdad? El cliente tiene mucho conocimiento sobre su negocio o sobre su producto. Y ahí es donde el diseñador gráfico tiene que saber qué preguntas hacer. Deberíamos decir entonces que lo más importante entre la reunión que debería ocurrir entre cliente y diseñador es crucial. Tal vez debería ser una conversación bien informal al principio, solo como para tener ideas. Una entrevista informal de más o menos. Y bueno, sí pasa, sobre todo si por ejemplo el cliente tiene un local comercial y pongamos que es una tienda de dulces. Bueno, obviamente ya tú tienes un concepto ahí. Son dulces, claro. Es una tienda. Más o menos todos tenemos un concepto inconsciente o subconsciente de cómo se puede ver una tienda de dulces o cómo quisiéramos que se viera. Pero entonces es donde hay que sentarse con el cliente, porque el cliente de repente te dice, yo quiero que mi tienda sea diferente a las otras tiendas de dulces. Claro. Y ahí es donde es importante la capacidad de análisis. El diseñador gráfico, desde mi punto de vista muy particular, tiene que tener algunos talentos, como por ejemplo la capacidad de síntesis y la capacidad de análisis. Es decir, de todo lo que me está dando mi cliente como información, ¿cómo puedo yo analizar eso? ¿Y cómo puedo yo sintetizarlo para luego convertirlo en un mensaje que no solamente es un mensaje, sino que es un mensaje visual?
más allá de un mensaje escrito, porque probablemente habrá un aviso de fachada o tendrá un eslogan que dice algo con palabras, pero más allá del mensaje escrito, el diseñador gráfico tiene que convertirse en un experto en transmitir mensajes a nivel visual. Que es precisamente su trabajo. Que es precisamente su trabajo, el diseñador gráfico. Exacto. El mensaje visual, obviamente, detrás de lo que es el concepto del mensaje visual, hay una psicología del mensaje, psicología de la percepción. Uh-huh. Los individuos percibimos las cosas de una manera dependiendo de nuestra cultura, por ejemplo. El color es importantísimo. Ahí hay, fíjate, un aspecto que podría dar lugar a un programa completamente correcto, nuevo. sí. Porque sí, el color tiene dos maneras de interpretarse. Hay una manera, hay una interpretación subconsciente del color que está intrínseca en el ser humano, con colores como por lo menos el negro, el rojo, uh-huh, el azul y el verde. Sí. Son colores tan básicos y fundamentales en la naturaleza que todos los asociamos a algo. ¿Ok? Pero el ser humano, ¿no? El ser humano, pero eso varía de acuerdo también a la cultura. Correcto. Porque de repente una persona en Alaska, una persona originaria de Alaska, tiene una percepción del color completamente distinta a la que tenemos nosotros porque tiene una cultura diferente. Correcto. Fíjate, acá yo tengo en mis manos un trabajo que hizo María Jesús Yochen cuando estudiaba periodismo en la Universidad Católica. Yo fui su profesor. Y ella presentó la historia del diseño gráfico como un comic book. Esa era parte de la primera asignación. Ojalá tengamos a María Jesús también acá. Seguramente la tendremos. Seguramente. Pero a veces a ella no le gustan estas cosas, ¿verdad? Como es ella. Pero en fin, lo presentó de una manera muy inteligente porque es como un comic book, es la historia del diseño gráfico. Y en la primera página pone a un cavernícola en una cueva comentando una historia o relatando una historia a sus allegados de manera verbal. Pero mientras les está contando la historia a las personas que tiene alrededor, los invita a entrar a la cueva que tiene atrás y le muestra unas pinturas, unos dibujos que hizo de una cacería de unos bisontes. Refiriéndose a las pinturas rupestres de Altamira, que quedan en España, uh-huh, como la primera manera de expresar un mensaje gráficamente. Es decir, ocurrió un evento en un momento dado de la historia, en un momento dado de la vida de esta gente, en esta cultura, y este individuo, quien sabe que haya sido, podamos decir que él fue el primer diseñador gráfico de la historia, porque era un cavernícola, pintó la cacería de los bisontes y dejó ese mensaje allí para siempre. Todo el que entra a la cueva de Altamira, o todo el que ha visto una foto de las pinturas rupestres de Altamira, sabe que lo que está viendo es una cacería de bisontes. Y eso es magistral, porque él logró transmitir el mensaje de una manera extremadamente simple y eterna. No hay lugar a dudas de lo que está sucediendo ahí, es una cacería de bisontes. Correcto. Y ese es parece mentira, era un cavernícola, que no podemos subestimar su inteligencia por el hecho de que haya vivido hace unos cuantos miles de años atrás. Pero logró la síntesis del mensaje. Y a eso me refiero. ¿Qué hizo él? Él analizó un hecho, lo sintetizó y lo expresó gráficamente. Y el mensaje llegó. Definitivamente Todavía llegó. llega. Y eso es lo que debe hacer un diseñador gráfico. Ahora, bueno, hay muchas variantes del diseño gráfico. En este caso, digamos que él lo que hizo fue una especie de aviso de lo que sucedió en ese momento. Un aviso visual de lo que sucedió en ese momento. Otros pueden decir, bueno, fue una ilustración. También fue una ilustración. Lo que pasa es que es una ilustración hecha de manera tan sencilla que parece más bien diseño gráfico, una ilustración. Pero al final sí fue una ilustración que él hizo con sus manos o con alguna herramienta que... Interesante en el sentido de que los diseñadores gráficos tenemos muchas actividades relacionadas con el diseño que no son solamente, por ejemplo, la síntesis absoluta de un mensaje que es lo que vendría a ser, por ejemplo, un logotipo. Exacto. Y ese es otro tema para otro, sí. para otro programa, porque el logotipo da lugar para conversar como suficientemente extenso sería la conversación como para un y es algo que es bien, no es tan sencillo
como solo hacer un dibujo para representar un tipo de negocio o una actividad. En realidad tiene implícito una cantidad de aspectos que tienes que tomar en cuenta para que ese logotipo funcione o no. Porque yo he visto algunos logotipos, he leído también algunos reportajes en internet durante el tiempo que he estado haciendo mis assessments, tus entregas para mis estudios, y algunas personas creen que tienen completamente clara la idea de lo que quieren reflejar con ese logo, y al final el logo termina representando algo completamente diferente, algunas veces gracioso, algunas veces hasta grotesco, pero sin ni siquiera darse cuenta, el diseñador piensa: estoy haciendo un trabajo genial, pero hay algo allí que ellos no están viendo, y que cuando el trabajo está terminado y las demás personas lo ven, inmediatamente perciben otra cosa, y es entonces cuando el diseñador se da cuenta que parece que no lo hice muy bien. Y te digo, y esto te va a pasar a ti durante toda tu carrera como diseñador gráfico. Tú dijiste algo importantísimo, tú expresaste algo muy importante, y es un término que se utiliza de manera muy frecuente y debe utilizarse muy frecuentemente en el diseño, es si funciona o no funciona. Y el hecho de que funcione implica si cumple su objetivo. El diseño gráfico no es para que se vea bonito o feo. La cuestión de los gustos personales con respecto al diseño gráfico no dan tanto al lugar como, por ejemplo, con las pinturas de artes plásticas, ¿verdad? Con una pintura abstracta, o con una pintura figurativa, en donde de repente tú puedes decir: sí, está muy bonito ese cuadro de esas manzanas que están allí, y otro vendrá y dice: bueno, pero qué horrible es ese cuadro de esas manzanas que está allí. Y esas son unas manzanas. Y serán unas manzanas, exacto, porque ese es el problema. Las artes plásticas son subjetivas, y esa es la belleza de las artes plásticas. La belleza de las artes plásticas es que cada quien puede interpretar lo que quiera cuando está viendo una obra artística, ¿verdad? Cosa que es completamente diferente con el diseño. Si tú, y así comenzamos la conversación, no puedes dar lugar a ambigüedades. Y allí viene entonces de nuevo la capacidad de síntesis. Tengo que sintetizar el mensaje y hacer lo que funcione, que el mensaje se transmita. Cubriendo el aspecto de eso de que funcione o no, sin embargo, como seres humanos que somos, tú estás concentrado en el proceso de creación de un logotipo y estás obviando cosas que no quieres ver. Tu cerebro va a filtrar las cosas que no quiere ver, y así funciona el cerebro. Tu cerebro simplemente está, sobre todo cuando estás diseñando, tiene un paradigma establecido, se cree que está trabajando sobre ese paradigma, y por eso siempre es bueno mostrar en nuestro diseño a otras personas, incluyendo al cliente. Porque el cliente probablemente ve otra cosa, y es verdad. Y no tenemos por qué sentirnos mal, ni pensar que lo estamos haciendo mal porque no hayamos visto algo. A medida que tú desarrollas el talento y a medida que tú desarrollas con la práctica de la actividad del diseño, obviamente te vas a dar más cuenta de más cosas, pero siempre se te puede escapar algo. Claro, y ahí es donde es importante la opinión de las demás personas. Claro, siempre es importante. Volviendo al tema, o continuando con el tema de los principios básicos del diseño gráfico, o bueno, dijimos del diseño, pero en este caso particular del diseño gráfico, yo he leído en algunos libros, y Fernando, corrígeme si estoy equivocado, exactamente, hay libros que plantean los principios del diseño gráfico de una forma, o digamos que algunos libros dicen los principios básicos del diseño gráfico son 5 o son 6, son 7. Tal vez es importante que mencionemos un poquito, porque por lo menos yo recuerdo en este momento que en uno de estos libros que he leído dice que el primer paso del diseño gráfico, o el primer principio del diseño gráfico, es el brief, que el cliente te entrega o le entrega al diseñador gráfico para que él tenga una idea, lo que conversábamos hace ratico, de qué es lo que él quiere comunicar. Exactamente, lo que pasa es que el brief, de manera estructurada, es una herramienta que utilizan las agencias de diseño o las agencias publicitarias, y eso se puede conseguir en internet, tienen una serie de preguntas que son claves. Que son claves para entender bien qué es lo que quiere el cliente, y para que inclusive el cliente sepa lo que quiere, ¿no? Claro. En ese mismo sentido. Hay que mencionar que habrá clientes que ni siquiera saben
que existe el brief. Sí. Y me imagino que su brief podría ser esa conversación, esa conversación con el diseñador explicándole qué es lo que quiere. Es correcto. Sin embargo, si tú utilizas alguna plataforma como la que utilizan agencias de publicidad, estás cubriendo en general un gran aspecto de lo que necesitas para poder ponerte a trabajar como diseñador. Sí, que son 4, 5, 6 o 7. Bueno, mira, eso pasa en todas las áreas. En todas las áreas, no solamente en el diseño. Los principios de economía son 4, los principios de mercadeo son 8. Y al final va a depender del autor y va a depender al final de ti mismo también. ¿Qué es lo que tú necesitas para realmente producir? Exacto. ¿Qué es lo que tú necesitas para utilizar la información y lograr el resultado? Es correcto. Es correcto. De repente tú no necesitas tanto, de repente otros necesitan más información, ¿verdad? Lo importante es que tú transcurras durante del proceso de la creación o elaboración del diseño, no omitas pasos como, por ejemplo, se hizo los 3 bocetos, se le presentan los 3 bocetos al cliente. El cliente te dice, mira, me gusta esto más esto, o no me gusta ninguno. Si no le gusta ninguno, le presentas 2 bocetos más. Pero acuérdate que de alguna forma tú sabes más que el cliente de diseño, ¿cierto? Por eso te está buscando a ti. Uh-huh. Y es importante también saber venderle al cliente el porqué de ese diseño en particular. Porque tú tienes herramientas que el cliente no tiene. Y como entendimos bien, en los gustos personales, aunque tú vas a tratar de satisfacer a tu cliente, porque el cliente siempre tiene la razón, tú debes también venderle al cliente el por qué probablemente lo que él está sugiriendo no va a funcionar para ese diseño en particular. Y la mayoría de los clientes lo entienden. Tú puedes utilizar muestras. Mira, vamos a ver estos ejemplos para que te des cuenta que no funciona de esa manera. O explicarle con razones suficientemente convincentes de que tu diseño va a funcionar. Y bueno, una encuesta es una manera muy fácil. Claro. ¿No? O sea, es una pequeña encuesta mira, lléveselo a su casa, pregúntele a su mujer, pregúntele a sus hijos, pregúntele a su primo, pregúntele a la vecina de enfrente qué opina, y entonces él va a tener un feedback. Si la mayoría de las personas comprenden el mensaje, el diseño funciona. Correcto. Y es un proceso. Una vez que eso pasa, pasas a pulir el diseño. A mí me pasa algo interesante, fíjate. Y esto probablemente le pasa a muchos otros diseñadores también. Yo soy muy desorganizado en ese proceso. Uh-huh. Yo trabajo de manera muy desorganizada. Yo pongo en el papel. ¿Tú no sigues un patrón específico con voy a hacer esto primero, viene luego esto? Realmente no. Okay. Realmente no. Pero primero lo hice así. Y lo hice así durante mucho tiempo. Y una vez que de alguna forma internalicé ese proceso, yo solamente tomo aspectos de ese proceso, los más relevantes para un determinado proyecto. Okay. Sin embargo, también tengo un aspecto de personalidad que es, yo soy desorganizado. Entonces, por lo tanto, trabajo de manera diferente. Y cada diseñador va a conseguir su propio estilo de trabajo. Fíjate ¿qué hago yo? Y esto me está pasando con mucha frecuencia últimamente con este cliente con el que estoy trabajando ya hace un año. Yo presento 3 bocetos. Yo sé que a mí hay aspectos de esos bocetos que no me gustan, pero yo eso no se lo comento al cliente. Yo dejo que el cliente vea y que el cliente me dé su feedback y me diga, esto a mí no me gusta, le podrías poner más de esto, quitarle un poco de esto, y está bien. Yo durante ese proceso, también como cliente de mí mismo, uh-huh, que estoy observando el proceso creativo también, estoy generando nuevas ideas. Entonces, el cliente te va a decir, por lo general te va a decir, mira, me gusta más este diseño, trabájate este diseño, ¿verdad? De los 3, uh-huh, supongamos. Yo después de que hago eso, elimino los otros 2 que sé que no le gustaron al cliente. Trabajo con el que me dijo que le gustó y después creo otro, que me gusta más a mí. Es como tu elección personal en base a lo que el cliente te dijo, a lo que más le gustó a él de los originales. Sí, probablemente, sí. O en base a que yo también estoy aprendiendo durante el proceso creativo sobre ese proyecto. Entonces yo después le presento al cliente 2 opciones finales. Y una de esas opciones, por supuesto, hay una de tus favoritas allí con
con tu gusto incluido. Sí, con tu toque personal. Con tu toque personal. Vamos a decir que con tu toque personal. Y bueno, por lo general al cliente le gusta esa. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy presentando al cliente en ese momento es la madurez de un proceso creativo. Y me imagino también que además el cliente está viendo en esa opción lo que él quiere y lo que le gusta, que es extra, claro, que fue tu toque personal. Claro, porque obviamente no voy a obviar lo que a él le gustó. Exacto. No voy a obviar lo que yo le sumo a lo que a él le gustó. Y muchas veces entrego un proyecto, lo publico. Ahorita hicimos un tríptico, ¿verdad? Oye, yo lo iba a traer para hoy, pero lo pasaré para la próxima oportunidad. Hicimos un tríptico y en el proceso pasó lo siguiente. Yo presenté un boceto que les encantó, les gustó. Pero desde ese momento, al momento que se mandó para imprenta, pasó algo muy cómico. Yo lo subo al Dropbox. Invito a la gente de la imprenta a que baje el archivo de Dropbox. Y ya, yo vi ese trabajo por terminado. Claro. Después de que yo subí ese Dropbox, que vi que la persona de la imprenta bajó el archivo, el documento, me llegaron unas fotos nuevas de los mismos productos. Del supplier, del proveedor. No se habían considerado porque no las teníamos. No las teníamos. Y yo le dije a mi cliente, cónchale, mira, me llegaron estas fotos nuevas que son mucho más impactantes que las que teníamos, pero bueno, ya se fue por imprenta. ¿Qué hice yo? Yo me puse por mi lado a modificar ese tríptico, porque yo dije, bueno, si no lo hacemos, si sale, se publica, más adelante publicamos el otro con las nuevas fotos. Y me puse y lo hice. Y de verdad quedó mucho mejor que el inicial. Obviamente el recurso fotográfico que me dio el proveedor era de mejor. Porque no eran los productos aislados con fondo blanco, sino que eran los productos puestos en el ambiente donde tenía que estar ese producto. Estamos hablando de unas sillas de oficina y esas cosas. Y dije, bueno, me lo lancé, lo hice y lo tenía ahí guardadito, ¿no? Al cliente también le gustó. Casualmente, fíjate tú con lo que son las cosas. El impresor la persona de la imprenta llamó el viernes y le dijo a mi cliente que no había podido bajar el documento. Que se le había presentado un problema con el documento, que no lo podía bajar. No sé si fue embuste, yo creo que fue embuste porque el tipo no se había, yo revisé de nuevo el Dropbox y el tipo no había aceptado la invitación. Entonces para mí, el tipo se retrasó, no pudo. Algo sucedió. Entonces yo aproveché la oportunidad y dije, no importa. Eliminé el archivo viejo, me envié el nuevo. Y le dije, no hay problema, porque igual tú hicimos unos cambios en el tríptico, bájate este. Eso sí, bájate el archivo ahorita, yo quiero ver que de verdad le des recibas la invitación y lo bajes, y me confirmes por correo electrónico que recibiste. Y sí, tal cual. Sí. Bueno, el tríptico llegó ayer. Perfecto. Y fíjate, es un proceso que se dio en este caso por un factor de la casualidad de que el tipo nunca bajó el documento. Me dio oportunidad a mí de presentar el producto final, que era una mezcla entre lo que le había gustado al cliente y lo que yo pude hacer después, que fue mejorar el tríptico con las nuevas imágenes. Entonces, sí, lo importante, de alguna manera, ya vamos para media hora. No sé si tú quieres continuar. Tal vez, bueno, o podemos hacer una pausa, le ponemos a hacer una pausa. Si lo vamos a continuar, lo continuamos, y si no, podemos después dividirlo en otro. Sí, podría ser, porque tampoco lo queremos hacer que se haga muy largo el programa, para que no, porque bueno, es una tertulia. ¿Y tú crees que media hora? Media hora tal vez es suficiente. Bueno, sí. De todas maneras, igual se lo dejamos ahí a los escuchas, a los oyentes. Que nos escriban ahí en el canal de YouTube qué les pareció, si media hora es suficiente, si quisieran que fueran más largos. No necesariamente tiene que ser siempre media hora, puede ser 45 minutos, 34, 40. Podría variar, y lo más importante de todo, si tienen algún comentario sobre cuáles son los principios del diseño, algunos de ustedes por supuesto serán diseñadores, tendrán experiencia, coméntenos. Sí, los principios fundamentales. Bueno, yo quería seguir acá con lo del trabajo que tenemos acá de María Jesús, porque
toca esos principios. Es un trabajo muy bien hecho. Sí, probablemente podamos subir fotos, vamos a ver si ella Sí. lo autoriza, podemos subir imágenes del... En este momento vamos a hacer como que se terminó, porque ya llegamos a los 30 minutos, nos vamos a despedir, pero vamos a seguir la conversación y después sí, en la edición final, decidimos ponerlo para un próximo programa o lo dejamos. ¿Te Correcto. parece? Sí, me Bueno, parece muy bien. vamos a darle las gracias por la primera media hora de nuestro primer podcast en YouTube. A los escuchas, con Jefferson, excelente, muy bueno, encantado de que estés acá. Gracias a ti, Fernando, por la conversación y bueno, por aclarar algunos puntos. Excelente, vamos a ver entonces cómo seguimos con el siguiente programa. Esperemos que les guste. Sí, bueno, un abrazo, hasta luego. Pues.